Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida. Hoy estoy, como todos los días, agradecido al Padre porque por su gracia hasta hoy podemos participar en la construcción del hombre y la mujer que Dios nos ha encomendado ser. Cada uno de nosotros porta en su interior, tiene en su interior, posee en su interior un depósito llamado el propósito eterno de Dios, y como iglesia queremos cumplirlo, primero como personas, como matrimonios, como parejas, hablo de los matrimonios, como familias y con nuestros hijos, queremos todos cumplir el propósito eterno de Dios. Con el paso del tiempo entendí que la iglesia no es un lugar para entretener a los hermanos, sino para instruirlos en las verdades eternas. Mucho de lo que las congregaciones tuvieron como actividades a través de los años fue más para entretención del alma de las personas. Había un sistema apuntado a los que se congregaban que sintieran cosas, o sea, que los que se congregaban sintieran cosas, percibieran cosas, tuvieran percepciones. De hecho, había hasta canciones apuntadas que la gente sintiera. Algunos años atrás se cantaban canciones como Ven y siente su presencia. No estaba mal, pero hoy entendemos, por la madurez que el Señor nos ha dado, que hubo muy poco para graduar a los santos en el propósito eterno de Dios. Estamos en el negocio de lo eterno, no estamos en el negocio de lo temporal. Por eso que tenemos que huir de las cosas temporales y apuntar a las cosas eternas. Amados, hoy no estamos reunidos para otra cosa que para entender que esta generación se deberá graduar y entender que la vida es la suma de los caminos que nosotros elegimos caminar diariamente, como ya lo he explicado en otras ocasiones. De acuerdo con esas decisiones y determinaciones que vamos a tomar, veremos el resultado de nuestra vida. Y es muy gratificante saber que la palabra de Dios nos llena de ánimo y nos llena de advertencias para que caminemos bien, para que entendamos bien y para que nos desarrollemos bien, de modo que nuestros resultados sean buenos. Pensar que Dios es un Dios malo, pensar que es un Dios castigador, pensar que es un Dios que está interesado en que sus hijos sufran, literalmente es no conocer a Dios. Si alguna vez se te cruzó alguna de esas ideas por la mente, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor de todo corazón, porque el Señor es un Dios de amor, el Señor es un Dios de gracia, aunque los hombres fallemos, como hombres a veces nos comportamos mal, pero Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de favor, Dios es un Dios de misericordia sin límite, de gracia sin límite, de amor sin límite. Por eso es que nosotros caminamos seguros, caminamos aunque a veces nos equivocamos, aunque a veces cultivamos actitudes o tenemos, no cultivamos, tenemos actitudes que no son las correctas. Tenemos que pedir perdón de corazón y caminar a favor de que el cumplimiento del propósito eterno de Dios se produzca en nosotros y a través de nosotros. Una de las cosas, como manifestaba hace unos momentos, que tenemos muy a nuestro favor es que la Biblia es muy contundente a la hora de hablarnos, y esto que espero que les quede y nos quede muy claro porque es determinante, a la hora de hablarnos de la bendición y de los diseños. Nosotros definimos la bendición como la acción constante de Dios en su benevolencia a favor de lo que Él ha creado. Y está maravilloso cuánto tiempo o cuántas veces nosotros escuchamos la palabra bendición. ¿Quién no quiere vivir en bendición? Nosotros hemos utilizado eso para mucho. Gente que no ha tenido trabajo, un día dijeron, pastor, Dios me ha bendecido, hoy tengo un nuevo trabajo y me pagan el doble de lo que me pagaban antes y hago bastante menos físicamente. Gente que me ha dicho, este matrimonio que yo tengo, la esposa o el esposo que yo tengo, son una bendición.
y en ese estadio se ha asentado mucho pueblo. En ese estadio de la bendición se ha asentado mucho pueblo. No está mal vivir ahí, pero hay un sistema de lo que la gente piensa. Viven esperando que algún día, y esto lo habremos escuchado, lo habremos experimentado, y si no lo habremos pensado, por lo menos nosotros. Miren, hay que venir siempre al Señor con la verdad. Hay mucho pueblo de Dios que todavía viven esperando que algún día Dios les abra las puertas, Dios les abra los cielos, Dios haga resplandecer su rostro sobre ellos, Dios les sonría, Dios los cubra. Y la más repetida y yo creo desgastada de la historia es que Dios los bendiga. Frase que se ha repetido hasta desgastarla y desgastarse en los términos cristianos. Si yo tuviera $1 por cada una de las veces que alguien me dijo Dios te bendiga, tendría mis próximas 3 generaciones aseguradas sin trabajar. Hay personas que todavía esperan muchas veces que el efecto de la bendición se manifieste de alguna manera y algún día suceda, tal como si Dios se levantara con buen humor y dijera, bueno, hoy se los voy a conceder, como si fuera, no sé, un boleto de lotería, que un día le toca a alguien y ese hombre pasa de un día para otro de ser una persona común y corriente, por decirlo de alguna manera, a ser un supermillonario. Dios no actúa de esa manera. Podríamos hasta hoy tomarlo con risa, pero hasta el día de hoy hay mucho pueblo cristiano parado en esa plataforma de deseo de bendición. ¿Saben lo que sucede? Que esos hermanos son fácilmente, o nosotros somos fácilmente manipulables. Cuando algún hombre de Dios sin mucha pericia todavía ofrece alguna bendición, ven que yo voy a orar para que Dios te bendiga, ven que yo voy a orar para que sucedan las cosas, ofrece algún favor de Dios, alguna dádiva espiritual, allí salen corriendo a ofrendar para no perder o para ganar, como si esto fuera, no sé, la adjudicación de alguna casa. Salen para ganar la adjudicación de la bendición de Dios, cosa que lamentablemente pocas veces sucede, porque no es un evento, la bendición de Dios no es un evento, es un estado, es una posición. Por eso que hoy necesitamos ser instruidos con la verdad más actualizada que podemos entender, con la verdad más actualizada que tenemos. Hemos visto por la palabra que existe algo más graduado que la definición de una bendición y es el diseño de Dios. Hay una gran diferencia entre ser bendecido esporádicamente, por decirlo de alguna manera, por favor, y estar bajo el diseño de Dios. Porque todo el que vive bajo el diseño de Dios entiende que ese diseño ya lleva implícita la bendición. Dentro de lo que Dios diseña ya está la bendición. Es importante saber que un diseño siempre es algo que nos va a exceder a nosotros. Un diseño nunca será una persona, un diseño siempre son miles de personas, un diseño siempre son miles o cientos de miles de personas entendiendo un plano, entendiendo un diseño y nunca bajo una bendición esporádica. Por eso que nuestra mente y nuestra mentalidad debe cambiar a partir de hoy. Hay gente que dice yo llevo luchando toda mi vida por una bendición, pero están fuera del plano, están fuera del diseño y Dios, no sé cómo decirlo y explicarlo para que yo pueda entender lo que he visto, para que ustedes, puedan entender lo que yo puedo ver apenas en el Espíritu. Dios concede algunas cosas, pero Dios como es un buen administrador, Dios nunca va a dar algo que se va a malgastar. Si alguien te dice, regálame, no sé, 10.000 bloques para hacerme una casa, regálame 200 bolsas, 200 sacos de cemento, regálame todo lo necesario. Tú le dices, tú tienes el plano, tienes las aprobaciones. No, pero lo voy a tener por las dudas. ¿Se lo darías? No, quisieras antes, aunque tuvieras todo el dinero. ¿Qué harías? ¿Esperarías hasta que ese plano sea aprobado?
hasta que esa construcción sea aprobada, hasta ver si el hombre o la mujer que te está pidiendo eso tiene el dinero, tiene el plano, tiene todo para continuar con la obra. ¿Saben? Si vamos a ser, y lo voy a decir de esta manera, si vamos a ser bendecidos en nuestra vida, es por haber entrado en un orden, es por haber entrado en un estado de diseño, es por haber entrado bajo un diseño, es por haber obedecido un plano. El reino de los cielos, el sistema del propósito eterno tiene planos, tiene un proyecto que hay que cumplir. Por eso que nosotros estamos en estos días, en estos tiempos donde el mundo está un poco detenido, seguimos inquiriendo, seguimos pidiendo al Señor, seguimos rogando al Padre que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver. Son tantas y maravillosas las cosas que el Señor tiene a través de su diseño eterno que exceden lo que un hombre puede pensar como una bendición. A veces nosotros podíamos decir, y bueno, yo pienso que una bendición será tener el último modelo de tal carro, el que me gusta a mí. Otro dirá, bueno, yo pienso que tener una bendición es tener, no sé, una cuenta con 10 millones de dólares. Otro dirá, no, yo creo que que ser bendito es tener una empresa con 100 trabajadores y que produzcan muchísimo y ayudar a esa gente. Está bien, pero dice la palabra que hay cosas que solo están en la mente del Señor y Él se la va a entregar a los que le aman. Hay algo más, hay diseños que están en el Señor, hay diseños de plenitud que están contenidos en el Señor y no pertenecen a una bendición de una idea humana, sino que le pertenecen a Él. Habiendo entrado en todo lo que hemos entrado en estos últimos minutos, yo quiero compartir el resto de este mensaje y cómo nosotros podemos avanzar en los próximos días entendiendo la nación natural, la nación sobrenatural y la nación espiritual. Las naciones naturales, tenemos que entender esto para entender y ponerle un poco de guía a lo que hemos hablado. Las naciones naturales son las que hoy vemos geográficamente, son las que el hombre formó después del pecado. Cuando el hombre fue sacado y destituido del ámbito espiritual, esto fue Adán cuando estaba junto al Señor, comenzó a construir naciones, y eso obviamente está en las Escrituras, no se me ocurrió a mí, ni se le ocurrió a nadie de los que predicamos. En Génesis capítulo 4 comenzamos a observar cómo se empiezan a configurar las naciones de la tierra. Miren, parece una locura lo que yo voy a decir, pero en la mente de Dios, Dios no conformó las ciudades tal como nosotros las vemos hoy. Habiendo tanto terreno, habiendo tanta tierra disponible, hay gente amontonada, 7, 8 millones de personas, 5 millones de personas, 7 millones de personas en ciudades y están rodeadas y estamos rodeados de espacios grandísimos. Génesis 4, 17 y 22 dice la palabra que Lamec tomó para sí 2 mujeres, Ada y Sila. En aquel tiempo era permitido, eran los usos y costumbres. Ada dio a luz a Jabal y a Jubal y Sila dio luz a Tubal Caín. Dice la Biblia que esos 3 hijos eran personas expertas en ciertas cosas. Por ejemplo, Jabal era el padre o el diseñador de los que criaban ganados y vivían en tienda, eran ganaderos. Aquí vemos que Jabal era el hijo del poder económico. Ese poder económico era el poder del día a día, tal como trabajan muchos, día a día. Todos los que han trabajado con ganados saben que hay que trabajar día a día. Yo recuerdo haber hablado en un tiempo que mis abuelos tenían ganado y yo le decía a mi abuela, ¿por qué hay que volver a esta hora a tu casa? Porque hay que conectar las máquinas para ordeñar, me decía. Y digo, pero no pueden, no. Y ella me decía, tú vas a ver que cuando nosotros lleguemos y los animales, ellos tenían cantidad de vacas lecheras, cuando nosotros lleguemos y ellos sientan el vehículo,
el pick-up que tenía mi abuelo, vas a ver cómo vienen todas al alambrado porque ya es la hora de ordeñarla. Ellas no podían faltar de la casa y si por alguna razón faltaban de la casa tenían que contratar a alguien para que ordeñara, para que cuidara de los animales, porque era un trabajo del día a día. Criaban ganados y vivían en tienda. Después tuvo otro hijo, Jubal, que fue el padre de los que ya en esas generaciones postdiluvianas tocaban arpa y flauta. Antidiluvianas. Tocaban arpa y flauta. Estos eran aquellos que habían aprendido a gobernar a través de la música. Todo lo que sucede en el mundo de hoy. Hay gente que gobierna, hay un montón de pensamientos, y yo se lo voy a decir sin ningún tipo de vergüenza en esta mañana, en esta tarde, hay un montón de pensamientos que nosotros poseemos en nuestra vida, que son pensamientos que han sido instalados a través de la música que el sistema ha creado para penetrar nuestra vida y ponernos improntas en nuestra vida. Y nosotros reaccionamos por esas improntas porque hay algo que ha sido diseñado en las naciones y nos ha tocado a nosotros también. Por eso es que no hay cambio posible si no hay una mentalidad cambiada en nosotros. El tercer hijo, Tubal-Caín, era el que diseñaba toda obra de hierro y bronce, es decir, eran los pioneros de la metalúrgica o de la siderúrgica, de lo que se conoce hoy. Estas son las tres formas que con el tiempo configurarían las naciones naturalmente sin el diseño de Dios. Esto es lo que el hombre creó por y desde su naturaleza de pecado. En todo el medio de ese desarrollo vino el diluvio. En Génesis capítulo 10 encontramos que las generaciones de Noé, que son Sem, Cam y Jafet, luego del diluvio se multiplicaron. Los tres hijos de Noé a través de sus generaciones fueron repoblando la tierra conocida en su época que quedó vacía después del diluvio. Sabemos que de los hijos de Sem vienen los que conocemos como los semitas, los pueblos semitas, de donde viene toda la generación de donde nacería Abraham. Pero de los hijos de Cam nace uno de sus herederos llamado Cus. Cus engendró a Nimrod y Nimrod fue el hombre que dio comienzo a uno de los reinos más poderosos que hasta el día de hoy están en la tierra, y no es que es un reino terrenal, es un reino que está configurado en la mente de las personas, que es Nimrod creó una ciudad que ustedes la conocerán, muchos de ustedes escucharon hablar, que es la nación de Babel, la tierra de Babel, de la famosa torre. Babel queda como hoy, como una configuración de las que participan todas las naciones de la tierra hasta hoy. Hoy tenemos una configuración babilónica del mundo. La palabra Babel significa confusión, significa fundamento confuso, significa mezcla. Eso es lo que hoy acontece en el mundo. Cualquier parte de verdad puede ser combinada con cualquier parte de mentira y todo es aceptado, todo está bien. Yo hablaba y decía, combinan a Cristo con las pirámides, combinan a un ángel del Señor con los extraterrestres, hablan de que a un profeta se lo llevó un plato volador, un ovni, un objeto no identificado. A veces nos da risa escuchar estas cosas, pero vemos nosotros que hay una mezcla, y donde hay una mezcla, Dios no puede operar porque siempre hay una mezcla. Las naciones naturales son formadas por hombres sin Dios. Entonces ni las iglesias ni los pastores deberíamos estar hoy con una expectativa, por favor, en medio del mundo confuso en que vivimos, de que Dios bendiga a las naciones porque no tienen un diseño divino. Dijimos al principio que Dios no puede bendecir algo que no tiene su diseño. Dios puede tolerar algunas cosas, de hecho Dios tolera, Dios ama al hombre, Dios extiende favor, misericordia, piedad sobre el hombre, pero de ahí a entender la verdadera bendición de Dios sobre una nación
es entender primero y principal el diseño divino sobre una nación. Saben que a nosotros nos ha costado mucho y hemos luchado mucho con la mentalidad, incluso con nuestra mentalidad. Nosotros queremos ser bendecidos, pero no queremos entrar en el diseño de Dios. Y una cosa no puede ir antes de la otra. Por eso que para ser bendecidos totalmente, en una forma loca, si se pudiera decirse, con una bendición extrema, cosa que hasta el día de hoy han conocido poca gente, nosotros tenemos que entrar en el diseño divino. Ahora hablamos de las naciones naturales. Ahora vamos a hablar, siguiendo en estos escalones, en esta secuencia, sobre la nación sobrenatural. En medio de esas naciones naturales, de las que nombramos hace unos minutos, de esas configuraciones naturales, apareció un hombre en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, para que no nos confundamos, es el Irak actual. Allí nació Abraham. Él fue un iraquí en términos presentes. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo, haré de ti una nación grande. Abraham fue llamado, Abraham estaba casado con una mujer estéril. Dios tomó de las naciones naturales a un hombre como Abraham. Abraham era un hombre que adoraba a los dioses de esa nación. Lo que pasa cuando se le apareció Dios fue tan contundente Dios que él abandonó toda la adoración idolátrica que tenía y empezó a adorar a Dios. Eso, Dios tomó a Abraham y lo hizo migrar de lo natural a lo sobrenatural. Hoy hay una onda tremenda de lo sobrenatural. Ahora, para sacar a alguien de lo natural y llevarlo a lo espiritual, Dios lo tiene que pasar por el camino de lo sobrenatural. Y no está mal. Es como hablamos del principio de la bendición. No está mal. Del concepto de la bendición al principio, que la gente decía, Dios me puede bendecir. Y si es verdad, no está mal. El problema es quedarse ahí permanentemente. Dios pasa a este hombre de lo natural a lo sobrenatural y ahí nace la nación sobrenatural. La nación que nació en Abraham es sobrenatural. Israel es una nación sobrenatural porque de lo natural Dios los empezó a hacer vivir por arriba, encima de todos los pueblos. Era la única manera que tenía Dios para que el ser humano se pudiese ver identificado con la obra de Dios en la tierra. Porque todavía Abraham no podía ser un ser espiritual. ¿Por qué sucede eso? Ningún hombre ni ninguna mujer de la Biblia pudieron ser espirituales hasta Cristo. Eran gente que eran sobrenaturales. De hecho, si ustedes leen la Escritura detenidamente, dice que se había corrido la voz, dice que era notorio y eran temidos los israelitas por las proezas y las maravillas y lo sobrenatural que hacía Dios. Pero ninguno de ellos pudieron ser espirituales. De hecho, se tuvo que Dios deshacer de muchos de ellos. Ellos solo podrían tener una mente sostenida por sobre lo natural porque todavía sus espíritus no habían sido regenerados. Ellos estaban todavía viviendo bajo su primer nacimiento, no eran nacidos de nuevo. Dios también llamó a Moisés y Moisés fue un hombre extraído de lo natural, del palacio, de una nación natural que iba a liderar. Dios llamó a Moisés y lo llevó al plano sobrenatural. Le mostró una zarza que nunca dejó de arder, un arbusto, un árbol pequeño que nunca dejó de arder. Eso eran cosas muy sobrenaturales. Eso es sobrenaturalidad para un hombre como eso. Luego lo sacó de Egipto de manera sobrenatural, con milagro, con maravilla, con prodigio. Y eso fue porque Dios estaba mostrando un proyecto, pero esas eran bendiciones temporales. Nosotros como creyentes, después de casi 3.500 años, todavía seguimos pensando en lo sobrenatural como si ese fuera el último estadio. Yo no estoy peleado con los hermanos que hablan de lo sobrenatural. Yo no estoy peleado con los hermanos que dicen, bueno, yo quiero que Dios me bendiga. No, lo que tenemos que entender que bendición es superada por un diseño y a su vez es superada, pero es atraída a sí misma por un diseño. No podemos nosotros querer la bendición de Dios en forma tangible y no entrar en un diseño. Por eso que nosotros tenemos que ver la tercera fase, que es la nación espiritual.
El diseño de Dios para esta generación no es que llevemos una vida sobrenatural. El diseño de Dios es que llevemos una vida espiritual, que así como el diseño tiene la bendición, lo espiritual va a incluir lo natural, pero lo espiritual va a incluir lo sobrenatural, pero eso sobrenatural no va a ser el centro de nuestra vida. El problema que tenemos hoy es que la iglesia no despega de lo sobrenatural. Hay mucha parte de la iglesia del Señor que todavía está pegada a lo sobrenatural. Y tú ves gente orando por los milagros, clamando por los milagros, sin entender que si vamos al espiritual, lo sobrenatural tiene que suceder automáticamente. Lo sobrenatural es importante, pero no es el estadio final, no es el fundamento, no es donde Dios quiere edificar. Se lo he dicho muchas veces, yo conocí gente que fue levantada de la tumba, conocí gente que se sanó de cánceres, conocí gente que delante de nosotros le fueron estirados los pies, unos zapatos ortopédicos de este tamaño, una pierna más corta que otra, de este tamaño, se fueron con una bolsa de plástico de supermercado a su casa con esos zapatos en medias y descalzos en un taxi y nunca más volvieron a pisar la congregación. La razón por la que el mundo no está siendo transformado y trastornado por la vida de Dios es porque ni las naciones naturales, ni la fe natural, ni la fe sobrenatural tienen el poder para hacer retroceder a las tinieblas. Lo sobrenatural puede ser, no sé cómo explicártelo, puede ser comparable, lo que nunca es comparable y no deja duda es lo espiritual. ¿Qué sucedió cuando Moisés tira la vara? Los magos hicieron una vara. ¿Qué tuvo que hacer Dios para distinguirse, por decirlo de alguna manera, que la víbora o la serpiente que había transformado Moisés se comiera a la otra serpiente que los brujos habían hecho? Dios no está en la competencia de que te hace el milagro más grande. Dios hoy nos está mandando a otra cosa. Dios los terminó sacando con brazo de poder. Hay naciones, y lo digo sin tapujo, Egipto nunca más se levantó después de que Dios lo dejó como lo dejó. Cuando se atrevieron a hacer lo que hicieron, nunca más se levantó Egipto. Hay naciones que han quedado devastadas por haberse prestado al mundo de las tinieblas. No estoy, por favor, criticando a la nación, estamos viendo historia. ¿Qué es lo que debe suceder en nosotros? Miren lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es el secreto para nosotros? No es vivir en lo natural, sabemos que no funciona. Hoy sabemos que lo sobrenatural dura un tiempo. Tienes un cáncer, Dios te sana, gloria a Dios, y el día después, ¿cuál es? Me empieza a agarrar la depresión, me empieza a agarrar de que ya me cansé de aguantar los hermanos, siempre la misma cara, siempre los mismos gestos, siempre lo mismo todo. ¿Qué es lo que viene para nosotros? Andar en el Espíritu. ¿Cuál es el mandato para la gente de este tercer milenio, de esta dispensación? De lo que Dios está hablando es andar en el Espíritu. La palabra espiritual significa neuma. De allí viene el concepto de neumático. Neuma significa el poder invisible de algo. Ninguno de nosotros ha alguna vez roto un neumático y se ha quedado mirando y ha visto el aire salir. Nadie ve el aire. Todos nuestros neumáticos, las ruedas de nuestros carros están llenas de un poder invisible que hacen que nosotros andemos a 100 millas por hora y nada suceda. Gracias a Dios que nada sucede. Hay un poder invisible que lo sostiene. Ahora, todo lo que se ve de las ruedas de nuestro auto se puede romper si no tiene aire, que es lo que no se ve. Lo que se ve está sostenido de lo que no se ve. Es igual que en nuestro cuerpo. Hermanos, yo conocí gente sana,
completamente sana, con una depresión, por decirlo de alguna manera, para que te rías de algo, con una depresión que se los llevaba el diablo. Grandote, fornido, fuerte. Conocí mujeres, muchachas bellas, hermosas, con una depresión que no podían ni pararse. ¿Por qué era? Porque lo de afuera estaba bien, pero lo de adentro no estaba bien. Había falta de neuma, había una depresión, había menos presión que lo adecuado. El mensaje de esta tarde es que nosotros debemos ser espirituales, que nuestra vida debe ser intencionalmente espiritual. Ser espiritual significa que lo que sentimos no es lo más importante, porque lo espiritual siempre va a poder sobre lo emocional. ¿Has estado con problemas en tus emociones? ¿Has estado sufriendo por tus emociones? ¿No entiendes lo que sientes? Por favor, enfócate en lo espiritual. Lo peor que nos puede pasar como parte de la casa de Dios, como parte del cuerpo del Señor, es desconectarnos, porque cuando nos desconectamos siempre hay desconexión. Ay, pastor, pero qué maravilla, es que la desconexión para nosotros es muerte. Siempre lo espiritual podrá sobre lo emocional. Ser espiritual no significa ser bendecido en la tierra. Ser espiritual es cómo expandimos el reino de Dios. Ser espiritual, amados, es que Dios es la fuente de todo, que los milagros son sobrenaturales. Pero aún quiero decirte algo. Pudiéramos tener una vida de milagro y no avanzar un centímetro en la vida del propósito de Dios. Pudiéramos vivir una vida sobrenatural y estar lejos de ser una nación espiritual. Por eso, amada casa manantial de vida, amado hijo, amada hija de esta casa, seamos seres espirituales. No satisfagamos los deseos de la carne, andemos en el espíritu, y si no sabemos andar en el espíritu, pidamos ayuda de la gente que vemos que pueden andar. Amados, yo he pedido ayuda cuando no he sabido cómo hacer las cosas. Nosotros tenemos que pedir ayuda y ser específicos. Pastor, pastora, necesito ayuda para entender cómo caminar en el Espíritu. No estoy entendiendo nada, pero una sola cosa veo, que el Señor puede operar en mí. Yo iba, cuando era un adolescente, a mis pastores y les decía a veces, no sé ni siquiera lo que estoy sintiendo, pero la única opción que yo tengo es el Señor. No entiendo, la única cosa que yo necesito es que el Señor haga algo conmigo. Y el Señor fue manifestándose en mi vida. Amados, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para afirmar nuestro corazón. En el entendimiento de que no somos una nación, que no solo es una nación natural, si bien vivimos en una nación natural, que hemos pasado y creemos en lo sobrenatural, de eso no hay duda. Pero ese no debe ser nuestro estadio final, sino que se debe convertir en espiritual. Tenemos que volvernos espirituales. Amados, cuando nosotros nos volvemos espirituales, ya no son necesarias tantas peleas, ya no son necesarias tantas batallas, ya no son necesarias tantas explicaciones. Si nosotros nos volvemos seres espirituales, que no quiere decir seres religiosos, vamos a ver esa vida que anhelamos ver y vivir la vida que anhelamos vivir. ¿A quién le gusta vivir mal? A mí no me gusta. ¿A quién le gusta vivir deprimido? A mí no me gusta. ¿A quién le gusta vivir enemistado? A mí no me gusta. ¿A quién le gusta vivir entristecido? A mí no me gusta. Esa no es la vida que Dios diseñó para ti. Esos no son los días que Dios diseñó para ti. Dejemos que el Señor por esta palabra abrace nuestro espíritu. Dejemos que el Señor en esta tarde, y le hablo a tu corazón, le hablo a tu espíritu en esta tarde. Deja que el Señor por tu espíritu abrace, por su espíritu abrace tu espíritu. Que seas consolado, que seas consolada con el abrazo del Padre, con el abrazo de su espíritu, para vivir la vida que nosotros anhelamos vivir. ¿Cuál es la vida que el ser espiritual anhela vivir? La vida conforme al Espíritu de Dios. Hermanos, que esta palabra, amados hijos, que esta palabra se manifieste en cada uno de nosotros con paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo que sucede en el mundo natural, Dios tiene todas las cosas bajo control.
vamos a ver esa vida y vivir la vida que anhelamos vivir. Pero volvámonos seres intencionalmente espirituales. Los abrazo a todos, les deseo la mejor semana, la semana más luminosa, más abierta, más despejada de que han vivido en toda su vida. Que la gracia y la paz del Señor nos acompañen todos los días de nuestra vida. Los abrazo a la distancia. Paz.